creo que hay pasos como muy claros de cómo hacer un buen levantamiento de capital y creo que es súper útil realmente prepararse con tiempo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, mapear a los inversionistas, ver quiénes realmente hacen match con tu empresa y tu visión y cómo la quieres llevar, es algo importantísimo que hay que ver. La etapa, obviamente, en la que estás tú y en la que están los fondos es algo importante y pues que haya un fit no solo de industria, pero también pues al final con tu punto de contacto, ¿no? En los fondos. Y posterior a eso, pues realmente preparar un buen pitch, ¿no? Y realmente tener una historia muy sólida. Para uno como fondo, no hay nada como tener una primera conversación con un founder y poder ver cómo ejecuta durante un periodo de meses antes de llegar a tomar una decisión, porque te valida en cierta parte el carácter del founder. Bienvenidos a From Zero to 500, una línea de contenido para founders en etapa temprana que encontrarás en nuestro canal de YouTube. Yo soy Damaris Mendoza, partner en 500 LATAM, y hoy tengo el privilegio increíble de conversar con Lorena Hostos y Fernando Pontaza, con quienes vamos a explorar el tema de cómo evitar errores a la hora de hacer fundraising. Antes de arrancar, me gustaría darles un poco de contexto para que sepan qué es 500 Global. En 500 somos una firma de Venture Capital que tenemos casi $2.5 millones de Assets Under Management o de capital bajo administración. Invertimos en fundadoras y fundadores en etapa temprana en todo el planeta que están construyendo, o sea, emprendedores que están construyendo compañías de tecnología de rápido crecimiento en todo el mundo. En Latinoamérica llevamos 12 años haciendo inversiones en esta etapa, particularmente en plena y co-invirtiendo con Fernando ya desde hace un buen rato. Y pues nada, muy feliz de que nos den un poco de su tiempo para poder grabar este contenido que espero que les sea súper útil. Pero antes de arrancar, me encantaría escuchar un poquito de Fer y de Lore, que se presenten y que nos den un preámbulo de lo que vamos a escuchar un poco en esta conversación. Entonces, Lore, ¿quieres empezar? Sí, buenísimo. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Lore, soy co-founder de Plena. Plena es una startup enfocada en proveer servicios de salud para la mujer. Estamos basadas aquí en Ciudad de México y tenemos un modelo híbrido de atención. Proveemos consultas de ginecobstetricia, laboratorios y vacunas a nivel presencial y lo complementa un modelo virtual de atención con consultas de nutrición, psicología, asesorías de lactancia y cursos psicoprofilácticos. Toda la misión de Plena es que proveamos salud integral en un solo lugar, desde la menstruación hasta la menopausia. Y pues platicándoles un poquito de mí, yo soy queretana, me vine a estudiar a México y me quedé y me enamoré. Trabajé 3 años en consultoría en Bain antes de irme al MBA. Estuve 2 años en el MBA y regresé hace 2 años para arrancar Plena junto con mi co-founder Gio. Súper. Fernando, cuéntanos de ti. ¿Qué tal? Saludos desde Guatemala y gracias por la oportunidad. Siempre un gusto acompañarlos a la familia 500, que ya son más que colegas, amigos. Y pues, ¿por qué paré aquí hablando con ustedes? Porque empecé con mis socios el primer fondo de Venture Capital de Guatemala y la manera en la que hicimos eso fue con un modelo híbrido. Y con lo que quiero decir con híbrido es que invertimos la mitad de nuestro capital en otros fondos de managers emergentes con los que podemos colaborar y la mitad de nuestro capital en empresas directas en Estados Unidos y Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica, nuestra geografía más de preferencia es México. Es un mercado en el cual entendemos las dinámicas de mercado. Tenemos colegas como ustedes que nos pueden ayudar a validar conceptos. Tenemos inversores allá y hemos invertido ya desde el inicio en empresas en México. Todo es etapa temprana. Somos agnósticos al sector, aunque tal vez nos alejamos un poco de creación de contenido y comercio digital, pero aparte de eso, puertas abiertas a cualquier inversión. Más o menos 70% de nuestro capital está invertido en Estados Unidos, 30% en Latinoamérica y hemos invertido desde el 2015, cuando empezamos nuestro primer fondo. Pues como ustedes saben, la dinámica de un fondo es que durante 3 años se invierte, luego uno levanta un siguiente
vintage. Empezamos el segundo fondo después de haber invertido todo el primero en el 2019 y acabamos de hacer el cierre final hace unos meses de nuestro tercer fondo. Esta vez un fondo de un poquito más de $30 millones que ya tenemos invertido en 15 fondos y vamos por 8 tickets directos a la fecha y haciéndose deployment de los directos ahora. Desde luego que 500 es una de nuestras posiciones y me llevó. Fuimos el primer ticket en el fondo actual de 500, así que me enorgullece eso. No, está increíble. Muchas gracias, Feri. Vamos a hablar un montón de fundraising, diferentes etapas, diferentes experiencias. Creo que lo más importante es que mantengamos o que podamos como dar accionables y aprender de la experiencia de los demás. Teniendo como estos dos lados tan importantes de la conversación, me encantaría empezar como cuándo es un buen momento para hacer fundraising y escuchar de Lorena, que has pasado por varios ciclos ya. ¿Cuáles son las diferencias y los aprendizajes que has visto desde cómo estaba la industria en tu primer proceso de levantamiento de capital? ¿Cómo fue ese approach a los inversionistas? ¿Qué cosas hubieras hecho diferente? Platícanos un poco estos dos procesos de fundraising y nada, cuéntanos un poco de tu experiencia. Buenísimo. A ver, para dar un poquito de contexto, Plena ha tenido hemos tenido dos rondas de financiamiento. Tuvimos una ronda presemilla en 2021 y una ronda en 2022, la semilla. Las dos, de hecho, con un año realmente como de separación. Creo que justamente, Dan, un punto importante es que el contexto es súper diferente. Entonces, 2021 era un contexto muy diferente al cómo es el de hoy. Nosotras levantamos pues con una presentación de PowerPoint, bien fundamentada y teníamos todo un modelo financiero que lo backupara, pero también en su momento pues era algo que se podía hacer y que se estaba apostando mucho por super early founders. Creo que la industria ha migrado definitivamente en 2023. Se requiere pues tener muchísima más tracción para poder, y digo que Fernando también me corrija si no es verdad, pero creo que sí han cambiado las dinámicas del mercado. Ahora, creo que también es muy diferente el cómo lo hicimos nosotros al deber ser, y definitivamente ahí hay un montón de aprendizajes del cómo se debe de hacer, ¿no? Y creo que hay pasos como muy claros de cómo hacer un buen levantamiento de capital. Y creo que es súper útil realmente prepararse con tiempo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, mapear a los inversionistas, ver quiénes realmente hacen match con tu empresa y tu visión y cómo la quieres llevar, es algo importantísimo que hay que ver. La etapa, obviamente, en la que estás tú y en la que están los fondos es algo importante, y pues que haya un fit no solo de industria, pero también pues al final con tu punto de contacto, ¿no? En los fondos. Y posterior a eso, pues realmente preparar un buen pitch, ¿no? Y realmente tener una historia muy sólida y digo, todos sabemos que a lo mejor al principio no necesariamente tu modelo financiero va a ser idéntico a lo que va a suceder, pero pues sí es bueno que tengas bien pensado cómo van a estar tus números y cómo va a funcionar tu modelo, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es un poquito ahorita lo que me viene a la cabeza. El año pasado nosotros levantamos la ronda semilla. Esa ronda pues fue más dura al final que la primera. Y ahí pues sí tuvimos que empezar pues realmente con ya más números, que ya teníamos nosotros pues más tracción, y poder demostrar muy claramente cuáles eran los hitos de la siguiente ronda, ¿no? Entonces nosotros teníamos 3 metas principales que teníamos que cumplir de la serie semilla a la serie A, y eso fue lo que estuvimos hablando constantemente con los inversionistas, ¿no? Muy clara cuál era la visión y qué era lo que teníamos que demostrar para poder levantar una serie A. Buenísimo. En una sola línea, ¿cuándo es el momento adecuado para que un emprendedor busque capital? Híjole, yo ahorita diría que, tener tracción, tener un buen modelo de negocio, escoger bien a tus inversionistas. Ya me estoy volando, porque creo que eso es algo que tampoco tocamos, el tipo de inversionistas. También hay que pensar muy bien si tu modelo es un modelo correcto para venture capital o no, ¿no? Entonces, creo que en una línea, mucha preparación. El momento nunca va a ser el indicado, todo el mundo te lo va a decir, pero siempre te dicen levanta cuando no necesites dinero para que no estés como desesperado, pero creo que también levanta cuando tengas buenos números y una buena historia que contar.
Me súper quedo con eso, creo que es clave y me encanta. Fer, ¿cuándo es un buen momento para que un emprendedor te busque? Sí, pues en realidad, y muy en línea con lo que dice Lore, depende de qué ticket es el que se está haciendo. En nuestro caso, un cuarto del fondo lo invertimos en tickets directos en etapa temprana y un cuarto del fondo lo invertimos en inversiones de seguimiento en las mejores de esas empresas iniciales, 35 a 40 que vamos a invertir. Entonces nosotros pues vemos el approach del founder a la hora de hacer una inversión semilla o a la hora de hacer una inversión más adelantada. Entonces la respuesta varía. Es decir, la pregunta es, ¿cuándo es un buen momento para que un inversor levantando sus primeras rondas de capital nos hable? Pues sería mientras antes mejor, porque para uno como fondo no hay nada como tener una primera conversación con un founder y poder ver cómo ejecuta durante un periodo de meses antes de llegar a tomar una decisión, porque te valida en cierta parte el carácter del founder, qué avances va haciendo tal vez en un trimestre, qué product market fit te está encontrando, a manera que vas haciendo tu due diligence. Entonces, no me esperaría el último momento cuando la conversación solo da para un par de semanas y hay que levantar la ronda sí o sí. Entonces, con un tiempo y una conversación más amplia, inclusive más de 3 meses, si son 6, mejor aún, puede uno como fondo tomar una decisión con más convicción. Por ejemplo, te doy otro punto. En nuestro caso, aunque invertimos en etapas iniciales, nos encanta cuando la empresa, y no solo nos encanta, sino como track record nos ha ido mejor en las empresas en las que hemos invertido que ya tienen ventas. No tiene que ser una cantidad masiva de ventas, pero ya se estableció ese ciclo virtuoso de retroalimentación entre cliente y founder que le permite al founder ir ajustando su producto a las necesidades específicas del cliente. También valida que el founder ya tiene capacidad de vender, ya valida que alguien está dispuesto a pagar por el producto o servicio y pues de nuevo ese ciclo de retroalimentación virtuoso está presente. Nos ha ido mejor en esas. Siempre uno como fondo también no te puedes casar con un set particular de requerimientos. A veces nos vamos antes, cuando es solo en una etapa conceptual, si el equipo es así de fuerte y la oportunidad lo amerita, o inclusive un poquito después de esa etapa inicial, de nuevo, si la oportunidad lo amerita. Al final, pues nuestra idea en ese ticket inicial es que tenga la posibilidad de devolvernos el fondo entero cada ticket que hacemos. Si hacemos una mate ahí de fantasía, pero que exista ese potencial es lo que nos importa. Entonces, eso te diría, mientras antes mejor, y desde luego levantar capital para que te duren esos clásicos 18 meses de ejecución. En este mercado actual, inclusive te diría que mejor levantar para que te dure 2 años, porque no sabemos cómo y cuándo va a terminar este ciclo de tasas altas de interés y de condiciones no tan favorables para venture capital. Brutal. Muchas gracias, Fer. Y justo me encanta que terminan como de alinearse lo que decía Lorena, ¿no? O sea, para ti cada ticket que estás haciendo tiene que representar la oportunidad de que te devuelva el fondo completo. Y justo Lore mencionaba que pues tienes que validar como emprendedor del otro lado si tu modelo de negocio da para la escala de venture returns, ¿no? Entonces, me encanta cómo estamos terminando de atar los cabos de estas como líneas de pensamiento. Fer, a la hora de tomar una decisión sobre una compañía y tener como que estos feedback loops de un par de meses para ver cómo evoluciona, pues necesitas información, ¿no? Y tradicionalmente la información la tenemos en lo que conocemos como un data room. Cuéntanos qué es un must have, un nice to have, que definitivamente no deberías poner en un data room cuando te presentas o le presentas esta información a un potencial inversionista. Sí, pues el data room contiene información general que todos incluirían de su empresa, desde modelos financieros que hagan una proyección a futuro de cómo va a funcionar los ingresos versus gastos y crecimiento y en un periodo tal vez de 5 años, el deck que pues, presenta la oportunidad y todos sus variables como qué es el producto, qué tamaño es el mercado,
cuál es la evaluación, cómo hacer dinero a la empresa y el equipo. Y más allá de eso, pues a veces algunos data rooms incluyen información legal de la empresa, dónde está domiciliada, el cap table, quién más ha invertido, y inclusive demos del producto, y te vas dando una idea de todo eso. Ahora, tu pregunta en puntual era, ¿qué es bueno tener o algo más allá? Pues también depende de qué etapa. Por ejemplo, si hay un modelo de negocio sólido, y ya va más allá de una etapa inicial, pues definitivamente ver cómo están las ventas, qué tipo de ventas son, qué crecimiento de ventas ha tenido en los últimos años, pues si es en otras etapas más iniciales, pues aunque sea un prototipo del producto o un mock-up de cómo es que va a funcionar. Entonces depende en qué etapa está, pero sin duda el punto principal es un buen deck que toque todos estos puntos de mercado, equipo, el producto, los unit economics y la evaluación, sin duda, de cuál es el caso. Ahora, ¿qué no me gusta? Es una pregunta que me hace pensar mucho. ¿Qué no debería agregar uno en un data room? Letters of intent o cartas que representan un interés de un cliente que potencialmente va a volverse un cliente, pero no valen nada, no dan ninguna información valiosa, y a veces te ponen, mira, tengo una carta de interés, y nos ha pasado más de una vez que la carta de interés nunca se transforma en algo tangible. Entonces te diría que la respuesta negativa sería letters of intent no nos sirven mucho. Y tal vez de nuevo, regresando a lo que te digo de los clientes, otra cosa buena a tener, para terminar con algo positivo, son, si ya tiene firmados NDAs con sus clientes, pues nos encanta ver quiénes son los clientes y quién quita y tener una conversación con uno de sus clientes para entender cuál es el dolor que está resolviéndole al cliente y por qué el cliente no puede vivir sin este producto. Súper interesante ese punto, y creo que es muy valioso porque muchas veces en etapa temprana, sobre todo, como que pasas por alto ese pilar principal que es la gente que ya está dispuesta a pagar y que ya está usando su solución y que justo puede ser como tu evangelista principal, ¿no? Y como que el más importante. Entonces me lo súper llevo para agregarlo incluso al workshop que vamos a tener para Batch 19 la siguiente semana y que lo tengan en consideración. Lore, tú que ya has pasado por este proceso al menos 2 veces, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes o errores de ese approach inicial con futuros nuevos inversionistas? Sí, a ver, creo que chistosamente nuestra primera ronda creo que estuvo mucho mejor estructurada que la segunda, y eso, o sea, uno espera como aprender de las experiencias, pero la verdad nos entró como el momento, aprovechamos el momento, justo acabamos de abrir, hicimos el lanzamiento de la clínica y ahí empezó fue en abril del año pasado, antes de que se empezara como a poner medio fea la cosa, y empezó a haber mucho interés de los inversionistas por preguntarnos cuándo íbamos a levantar la siguiente ronda. Y dijimos, la teníamos planificada para hacer en mayo, junio, y la adelantamos 2 meses, y entonces estábamos cero preparadas. Entonces no teníamos un listado de inversionistas realmente bien pensados con quienes queríamos hablar, no habíamos preparado un deck, no teníamos la historia bien fortalecida de hacia dónde queríamos llevar Plena, no habíamos armado el data room, y no teníamos un buen CRM como para dar seguimiento. Entonces tuvimos que hacer esto a medida que fuimos levantando. Entonces ahí tuvimos ciertos errores porque hablamos con inversionistas súper buenos que nos hubiera encantado tener en el cap table, cero preparadas. Y entonces claramente nos dimos cuenta que o sea, la neta nos falta muchas semanas de preparación, y de hecho por eso siempre se les invita a todos los founders a que realmente te tomes 2 meses de una planeación intensa antes de salir a levantar, ¿no? Y entonces ahí nos agarraron las prisas, entonces tuvimos que estar trabajando los fines de semana para montar el CRM, para montar el data room. Gio estaba pues en su maestría en plena graduación mientras estábamos levantando capital. O sea, la verdad es que hacerlo así, digo, al final obviamente salió bien y obviamente pudimos levantar, y de hecho qué bueno que lo adelantamos porque obviamente pues después fue mucho más difícil para otros founders levantar, pero creo que nos llevamos un gran aprendizaje o sea, por ejemplo, para la serie A, hacerlo con tiempo y hacerlo bien planificado, ¿no?
mucha preparación, mucho orden, y creo que otra de las cosas es también dedicarle el tiempo, ¿no? O sea, definitivamente o sea, el hacer fundraising, pues sí te ocupa, yo creo que el 75% de tu día. O sea, había días que teníamos 6 pitches en el día y que de verdad, híjole, o sea, digo, te ocupaba gran parte del día y estar realmente, obviamente, porque no es nada más hablar con los nuevos, es darle follow-up a todos pues, con los que estás platicando, y luego te piden requests y entonces hacer todos los requests y mandárselos en tiempo y forma. Entonces realmente es un trabajo que te consume, y que es importante también que la organización esté preparada y que tú comuniques con el equipo de, oigan, vamos a estar enfocadas estos siguientes 3 meses, pues dependiendo ahorita la situación, pues te dice que te prepares mínimo, o sea, como, bueno, que tengas budgeteado 6 meses de levantamiento, porque cada vez ahorita los tiempos son más largos, pero que también prepares al equipo para que pues tú vas a estar en una modalidad pues un poco menos presente en la operación, ¿no? Pero si te dedicas 75-80% de tu tiempo, pues sale más rápido a que si estás eternamente levantando, pero nada más el 20% de tu tiempo, ¿no? Entonces, esos serían creo que un poco de los aprendizajes que diría yo. Está perfecto. A lo mejor, o sea, digo, este contenido está pensado para emprendedores en etapa temprana y a lo mejor me voy a salir un poquito del script, pero ahorita que escribías todas estas recomendaciones de cómo es hacer fundraising, y que yo siempre lo he dicho, hacer fundraising es un trabajo de tiempo completo, me encantaría nada más como un decipher que nos platicaras como fund manager, cómo ha sido tu proceso de hacer fundraising ya para 3 fondos y qué tantas diferencias hay de pronto con los procesos de los emprendedores para hacer fundraising, o si es exactamente igual. Y si quieren ahorita les platico que estoy en el due diligence del BID, entonces creo que ahí hay muchos pain points similares, ¿no? El proceso es, a mí, a como yo lo vivo y lo he vivido estas 3 veces, y como oigo las historias de todos los founders, creo que es igual. O sea, de hecho, puede ser hasta peor, no sé. Porque, He escuchado que pichean más, que tienen que pichar todavía más. sí, me acabas de apagar las palabras de la boca, porque sacó un reporte, DocSend, no sé si han visto el reporte que saca seguido de Successful Pitch Deck, y habla de cómo en promedio los founders para levantar una serie semilla son alrededor de 50-55 reuniones las que tienen. Nosotros hablamos con 60 fondos. Ajá. En nuestro caso, tuvimos en todos los fondos, no hemos tenido menos de 160 reuniones con distintos LPs para poder levantar cada uno de los fondos. Yo esperaba que para el tercero fuera un poquito menos intenso y más fácil, y no, fue exactamente lo mismo. Fueron 164 reuniones para levantar el fondo 3 y te consumen. O sea, totalmente. O sea, son 2 pitches al día, todos los días, por meses, que te quitan 1 hora más el tiempo de ir y regresar a la oficina de esta persona, o si es virtual, pues mejor, pero creo que compartimos esas penas. Tal vez lo único que, y inclusive, pues mientras los fundadores van avanzando en rondas, tal vez no cambia la intensidad de reuniones, sino que tal vez se incrementa el tamaño de tickets. Eso ha sido nuestra experiencia, o sea, que hemos tenido la misma cantidad de reuniones, casi el mismo número de LPs, pero han crecido su ticket, pero sigue siendo la misma tarea intensa. Ya les contaré en un par de años para el 4. Espero sea ahí sí más fácil para nuestro fondo 4. Creo que levantes el teléfono y hagas fundraising así como, ¿cuánto? Listo. Y como si estuvieras haciendo, ya sabes, trading en los 70s. Y les voy a soltar un dato como espeluznante. Cuando nosotros estábamos levantando el fondo 3, tuvimos creo que 1,342 reuniones para terminar cerrando 126 inversionistas. Fue ridículo, pero a ver, es que se nos atravesó la pandemia, 2 años de pandemia, evidentemente no iban a ser las cosas más fáciles, pero sí, o sea, es una locura. La única otra diferencia también que creo que comparándolo con el proceso de fundraising de un emprendedor es que del otro lado tienes mucha regulación. Entonces un emprendedor creo que es mucho más fácil que salga y aparezca en un evento y diga, oye, estoy levantando mi ronda y este es el ask. Y de hecho, como inversionista, los empujas a que siempre hagan el ask y que técnicamente siempre estés haciendo fundraising. Y el fondo no. El fondo tiene tantas regulaciones por detrás que no puedes hacer public solicitation y que no puedes hacer muchas cosas que legalmente te impiden
tocar la puerta de nuevos inversionistas. Entonces tienes que como que hacer mucho como workaround y entonces tener como reverse solicitation letters y como que todo ese proceso de back office es mucho más complejo. Pero estoy totalmente de acuerdo con que el tamaño del fondo no, o sea, creo que entre los fondos son más pequeños, es más difícil hacer el proceso de levantamiento. Entre el fondo es más grande, los tamaños de ticket nada más se multiplican y es casi que exactamente el mismo pain. Entonces, bueno. Después de este paréntesis comercial, pasemos al pitch. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer pitch, Fer? ¿Cuál es el peor pitch que has escuchado? No tienes que decir la compañía ni como la industria, pero ¿cuál ha sido la peor experiencia con un emprendedor que llega y dice, yo estoy listo, vamos a pitcharle invariantes, necesito que se suban al barco conmigo y que haya salido todo mal? Tal vez lo que más alergia me ha dado a la hora de algunos pitches es escuchar una idea y llegar al final y no tienen el ask, no está la evaluación, no saben cuánto necesitan de dinero. Es que eso quisiera que ustedes me ayuden. Entonces no estabas listo para hacer un pitch para un fondo de VC, tal vez estabas para hablar con inversores ángeles o hacer bootstrapping o algo. Pero esas experiencias son las que más tengo en memoria. No han sido muchas, pero no se me olvidan. Otras han sido las que tienen el tagline genérico, no sé si a ustedes les pasa en México, pero nosotros queremos ser el LinkedIn para Guatemala, o queremos ser el algo para Guatemala. Ya solo ahí, habla de cómo desde el inicio se están limitando a una geografía local y nosotros lo que estamos buscando es al revés, que empiecen pensando global y crecer, dominar un mercado, tal vez local, pero crecer fuera. Eso lo vemos más en el deal flow que viene de nuestra región. Obviamente es menos presente en mercados más avanzados y sofisticados como los de Estados Unidos y los de México, donde ha habido años de experiencia. Sin embargo, ha sido menos frecuente a medida que van madurando todos los ecosistemas desde Latinoamérica a nuestra región y han sido ya más de un par de años que no me ha tocado vivir esa experiencia, pero no se me olvida esos pitches que llegan al final y no hay ni siquiera una idea de cuánto necesitan ni de qué evaluación. Qué interesante. ¿Y qué opinas de las compañías o de los pitches que para tratar de simplificar el modelo de negocio dicen, soy el Rappi de o soy el Uber para, en vez de ponerle como nada más una geografía, como para simplificar o decir o resumir su modelo de negocio? Sí, tampoco. Y voy a tratar de recordarme de un tagline que tenía un deck que fue legendario acá. Era algo así como somos el WhatsApp para las cosas. Una cosa, ¿qué? ¿Qué quiere decir? No nos gusta. O sea, preferimos una idea original con una narrativa original que no está anclada sobre otro modelo de negocio. Eso me indica, al igual que tener una evaluación y cuánto necesitan de dinero, que al menos el founder ya navegó ese laberinto mental de qué es exactamente lo que quiere hacer y lo puede transmitir y qué necesita para llegar a tal punto, que tiene hiperfluidez en su sector que está atacando y para hacer eso pues te tiene que llevar a las tripas del negocio más que usar algo como referencia diciendo que va a hacer lo mismo pero para otro tipo de activo. Súper interesante. Muchas gracias. Oye, Lore, cuando llegas como emprendedor a hacer un pitch a un inversionista, pues llegaste somehow, ¿no? O sea, lo conociste en un evento o de pronto alguien te lo presentó. ¿Cuáles han sido las formas más eficientes de llegar a hacer un pitch? O sea, estos inversionistas se los han presentado antes, ha sido una warm intro, has llegado por ellos vía LinkedIn, has llegado a estoquear a alguien. ¿Cómo ha sido la forma más efectiva de llegar al pitch? Porque ya después del pitch como que medio todo es un question mark, pero llegar al pitch, ¿cuál ha sido tu mejor método? Sí, creo que todos los inversionistas, o sea, que están con nosotros y a los que les pitchamos llegaron a través de algún warm intro o de haberlos conocido en algún evento. A ver, o sea, digo, y ahí de repente muy random y de repente pues hay eventos y ahí los conoces. Realmente nosotros no hicimos ningún cold email, nos funciona mejor como que, a ver, nos gusta este fondo,
con quién estamos conectados a través de LinkedIn y preguntarles a esas personas de, oye, ¿me puedes hacer un intro? Y creo que obviamente es más fácil a medida que ya empiezas a tener pues inversionistas en tu cap table, ¿no? Porque realmente pues sabemos que los fondos están súper conectados entre ellos, entonces también los mismos fondos te ayudan y te hacen intros del intro, y entonces así es como vas ampliando y llegando como a todo el listado de inversionistas que te interesan, ¿no? Entonces eso fue para nosotros como las mejores intros y cómo funcionó mejor, y entonces de esa manera también te permite conectar con, oye, ¿de dónde conoces a la otra persona? O sea, ya tienes un punto de partida para empezar a pichar, ¿no? Buenísimo. Y tomando de referencia eso último como el punto de partida, cuando pides una intro para hacer el pitch o cuando ya estás llegando a hacer el pitch, ¿qué haces? ¿Haces back office con quien te hizo la intro? ¿Te esperas a ver cómo va la reunión y después cómo regresar? Porque bien dices, todos los fondos estamos hiperconectados. Entonces, ¿cómo haces ese leverage de la relación que ya tienes existente para construir una relación nueva con un potencial nuevo inversionista? La verdad ahí, o sea, creo que simplemente, o sea, digo, platicamos con ellos y armamos pues el CRM ahora sí para realmente darle seguimiento y tampoco quieres estarles intenseando y tampoco quieres desaparecerte, ¿no? Pero creo que también es un tema de, si el fondo está interesado, también te va a buscar, o sea, iba a sacarme como en las relaciones, o sea, si sí le gustas, te vas a dar cuenta y si no, no, ¿sabes? Entonces, creo que obviamente digo, siempre hay que tener proactividad del lado del founder, porque también los inversionistas tienen 1000 chamba, 1000 cosas, ven a 1000 empresas, y entonces siempre es bueno como de, oye, ¿qué onda? Pero también, o al menos como lo hemos sentido, la mayoría de los fondos también te avisan si no están interesados rápidamente, ¿no? Entonces, de hecho, eso es lo mejor que te puede pasar como founder, o sea, que tengas... Solo los buenos fondos, de hecho. Si vieras cuántos dejan ahí al founder esperando respuesta. Sí, pues yo creo que afortunadamente nos ha tocado buena experiencia y la verdad es que, o sea, 1 o 2 calls y te dicen, oye, ¿sabes qué? O sea, o desde el principio, no invierto en esta región, o sea, no invierto en este tipo de modelos, etcétera, o oye, estás demasiado early. Digo, la excusa que quieran, o más bien el fondo de lo que sea, también te sirve a ti como retro, pero además también te mueves más rápido, porque entonces como que ya no insisto con estos fondos y ahora me voy con los siguientes. Súper. Tú, Fer, ¿cómo percibes esa intensidad o ese seguimiento de parte de los emprendedores? ¿Qué cosas sí son buenas prácticas o crees que les funcionan a ustedes como fondo y qué cosas preferirías que no hicieran después de un pitch? Sí, Lore, perdón, la tiene clara. O sea, un warm intro de otro fondo te abre las puertas mucho más que cualquier otro camino. Al menos nosotros nos anclamos mucho o sea, nos ha tomado casi una década hacer esta red validada de confianza de fondos con los que interactuamos, en cuya opinión sabemos que podemos confiar no solo para el carácter del founder, sino para las dinámicas de mercado, sino para la capacidad técnica del founder. Cuando viene una referencia de parte de ustedes, 500, inmediatamente va hasta arriba del pipeline y ya sabemos que trae mucho trabajo detrás y confiamos en su opinión. Si esa inversión va a ser un éxito o no, ya veremos, pero de entrada eso es algo que tomamos mucho en cuenta y es parte de nuestro trabajo también como inversores, más aún el nuestro que invertimos en otros fondos. Tenemos bien mapeada una red de cientos de fondos que nos pichean año con año. Sabemos quién invierte en qué sector, en qué etapa, qué tamaño de ticket, en qué geografía, y podemos hacer introducciones que sean un buen fit entre un founder en tal etapa y tal industria a un fondo que nos gusta cómo trabaja y que invierte en esa etapa, geografía y demás. Entonces, esa es una buena práctica y creo que uno como inversor, o al menos nosotros, nos prestamos mucho a hacer eso para founders, inclusive founders en los que no paramos invirtiendo, pero si no agregamos ese valor, nosotros, que es un cliché decirles agregamos valor, pero pues, esa introducción puede ser la que le cambia el camino a un founder o le abre otras 2 puertas porque ese otro founder le abre. ¿Qué no hacer? Lo que más, como dice mi hijo, cringe, dice, estoy aprendiendo las palabras de la nueva generación. Lo que más alergia me da son los cold emails que ni siquiera, no son ni cold emails, sino que hoy me llegó uno, o sea, literalmente que decía, estimado Fernando, y Fernando iba en otro font.
O sea, ya sé que le mandó esto a 1000 gentes que sacó mi nombre, no sé de qué base de datos, y luego un blurb de qué es lo que está levantando. Ahí ya directo se fue a la carpeta de guardado en el pipeline y no lo voy a ver, o sea, porque me parece hasta irrespetuoso solo hacer una distribución masiva de emails buscando inversores sin ni siquiera se tomó el trabajo de ver si somos un buen fit o no. Y eso es tal vez lo que aconsejaría más en contra, ¿sí? Y abogaría mucho más por una introducción directa. 100%. Y creo que justo como del otro lado para emprendedores, perdón, que a lo mejor no tengan un fondo o que todavía no estén en esa parte del proceso, creo que LinkedIn funciona muy bien, ¿no? Para buscar con quién estás conectado y que te haga el paro de hacer una intro. Yo creo que en el ecosistema hay mucha más gente dispuesta a echarte la mano para hacerte esa intro o hacerte esa conexión que la que no. Y 100% de acuerdo con que hay formas de hacer cold emails, ¿no? O sea, capaz para buscar potenciales inversionistas, definitivamente no necesariamente lo recomendado, pero si ya lo vas a hacer, por lo menos hacer buenos cold emails, ¿no? Que pueden traer una línea de, oye, yo creo que Invariantes, porque invirtió en esta cosa que está en Estados Unidos, podría hacerle sentido invertir en mi compañía, que hacemos algo similar, pero para Latinoamérica. Entonces, como que terminas de unir las partes y no se siente genérico, que creo que es lo que definitivamente no queremos que se sienta, sobre todo a la hora de buscar capital. Y como para ir un poco wrapping up la conversación, hacer fundraising es un proceso altamente desgastante en términos de emocionalmente, como de tener ahí un poco de cuidado con el tema de salud mental. Y una cosa o un tema recurrente es el síndrome del impostor, que no estamos hechos o no estamos diseñados para que nos digan que no tantas veces, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿A ustedes cómo les ha tocado lidiar con ese síndrome del impostor, if any, y cuáles han sido sus mejores prácticas para sobrellevarlo de la mejor manera? Creo que para la primera ronda no nos pasó necesariamente porque pues eran otros tiempos y había mucha como hype y emoción en el mercado. Sin embargo, el año pasado pues fue un año durísimo para levantar, ¿no? Y entonces a medida que se iba aplazando el tiempo, nosotras empezamos a levantar fue todo abril y todo mayo del año pasado que levantamos y cerramos en junio, pero justamente pues no teníamos todavía nosotros un lead investor para finales de mayo y llevábamos 2 meses y realmente sí se nos estaban acabando como todos estos fondos grandes que nos pudieran dar un term sheet, ¿no? Y como el mercado estaba súper inestable, como que había pocos fondos que realmente querían hacer bets, etcétera, ¿no? En especial pues en un modelo tan nuevo y con poca atracción como el nuestro, ¿no? Entonces, a decir verdad, sí hubo un día que me levanté y dije, no sé qué va a pasar si no levantamos, ¿no? O sea, no sé qué va a pasar, porque ya ahora sí, ya mapeamos, muchos de los fondos, claramente teníamos, más por los que podíamos ir, pero realmente los que queríamos y los que habíamos buscado, pues ya nos quedaban poquitos, ¿no? Y creo que algo que me ayudó muchísimo, pues es obviamente tener a una socia, o sea, Gio, los días que a lo mejor yo amanecía más down, Gio era como, no, o sea, estamos juntas en esto, venga, se puede, etcétera, y entonces como que me levantaba, pero definitivamente, pues sí, no estás acostumbrada a que te digan que no tanto. Y entonces, claramente, nosotros también teníamos que poner una buena cara con el equipo. Entonces, los nos nos los guardábamos para Gio y para mí, y los sí se los comunicábamos al equipo. Y era como, ahí vamos, pero, o sea, no queríamos que este roller coaster que estábamos viviendo nosotros lo viviera el equipo, la verdad, porque sí era chistoso. Hasta los lunes nos daban malas noticias y los martes nos daban buenas noticias. Era muy chistoso, o sea, como que empezó a ser así. Y entonces el lunes nos llegaban 2 nos y el martes nos llegaba un sí, ya sabes. Pero creo que nos ayudó, la verdad, mucho tenernos una a la otra y al final, pues como al final vas timeando un poco las conversaciones que tienes, pues no es como que te llegan todos los nos de un cajón o todos los sís de un cajón, ¿no? Entonces siempre tienes como pues diferentes velitas prendidas de cierta manera para ir avanzando, pero sí, Dan, creo que es un súper punto que sí es bien complejo este manejo de emociones, ¿no? Y yo lo separo, de hecho. Una cosa es tener piel de cocodrilo para los nos, que pues eso, solo recibiendo un montón de nos, la vas volviendo más gruesa. Y otra, el síndrome de impostor, que es como, de verdad,
sé lo que estoy haciendo, será que de verdad soy un buen fund manager. Y eso lo compartimos founders y nosotros como inversores. Inclusive, por ejemplo, nosotros ya devolvimos el primer fondo 1.44 veces a los inversores y todavía sí vivo con el miedo de que será que fue solo una chiripazo, cosa de suerte, y lo voy a poder volver a repetir para el fondo 2 o no. ¿Será que sé lo que estoy haciendo? Pero yo creo que ese mismo síndrome de impostor lo comparte cualquiera que le está metiendo pasión, cariño y que quiere hacer las cosas bien. Si estás cómodo haciendo lo que estás haciendo, no creo que estés haciendo algo que valga la pena. Entonces esa duda lo obliga a uno a estar en su mejor juego y a siempre buscar ser extra cuidadoso para obtener resultados exitosos y grandiosos como inversor o como founder. Sí. Buenísimo. Oigan, pues muchas gracias. Ha sido una gran conversación. Antes de cerrar, me encantaría algún consejo o recomendación o algo con lo que quieran que se queden los emprendedores que van a ver este episodio como aprendizaje. Pues yo podría, creo que decirles que no se claven tanto en evaluaciones, no se claven tanto en ese tipo de como detalles finos. O sea, obviamente hagan un buen research y planeen bien su ronda y el tamaño, etcétera, pero creo que es mucho más importante el inversionista que quieras tener en tu cap table. O sea, hagan un buen research de los inversionistas, pregunten, vean con quién, o sea, con quiénes están conectados, etcétera. Y creo que el segundo consejo es que se preparen con tiempo. O sea, realmente piensen bien qué tipo de inversionistas buscan y investiguenlos y hagan con tiempo su fundraising para que no les entre o sea, un estrés pues innecesario, ¿no? Buenísimo. Fer. Sí, yo les diría que no dejen que un no de un inversor mate su espíritu emprendedor. Ustedes al final, los fundadores, son los héroes que van contra toda probabilidad y se sacrifican, ¿no?, media década más de su vida por el progreso de la humanidad, por sacarnos de la pobreza. Y esta es una línea de Nassim Taleb, no mía, pero son la fuente de nuestra antifragilidad como humanidad, si lo quieres ver así. Hay que tener esa piel de cocodrilo. Y aparte, tengan en mente que nosotros como inversores al final le decimos que no a la mayoría de empresas que pasan por nuestro pipeline, y vaya si no tenemos un antiportafolio de empresas que les hemos dicho que no, que resultan ser un gran éxito. Así que arriba con ese espíritu y sigan adelante. Súper, muchas gracias. Gracias a los dos y nos vemos en el siguiente episodio de From Zero to 500.